Bueno, vamos a ver qué tal. Estoy probando otro sistema de sujeción de la cámara. Pero bueno, cualquier cosa si no se entiende o algo lo dejan o lo manifiestan en Instagram y lo cambiamos. O vemos de hacerlo de nuevo. Bueno, hola a todos. Vamos a ver ahora un nuevo tema, que es el centro de gravedad. Esto sigue siendo la primera parte de la materia. Está dividida en 3 partes, si mal no recuerdo la materia, o 4. Esto vendría a ser la primera parte. No es todavía lo más grueso, pero son cosas elementales que hay que tener en cuenta para todo el resto, desde la materia hasta materias sucesivas. Y más que nada este tema es bastante... hay que interiorizarlo. No se va a usar explícitamente como centro de gravedad, pero sí hay que tenerlo en cuenta para otro tipo de materias en las cuales se hacen otros ejercicios y se necesita saber estos conceptos, tenerlos bien fijos. Como siempre, presten más atención a lo que digo que a lo que escribo, porque mi letra no es la mejor, es lo que hay, que se va a hacer. Bien, empecemos. Primero tenemos que ver qué es. Siempre vamos a empezar con algo, vamos a ver qué es un centro de gravedad. El centro de gravedad, la forma más fácil de verlo es el punto de algún cuerpo, o ya sea este plano o de volumen, donde se aplica su peso, es decir, donde se concentra su peso como si fuera una carga puntual. Si bien sabemos que cada una de nuestras células del cuerpo, cada una de las partes de nuestro cuerpo está afectada por la gravedad en igual medida, podemos concentrar todo eso en un solo punto y trabajarlo como si fuera una carga puntual. Bien, ¿qué vamos a utilizar para esto? El tan conocido y necesario teorema de Varignón. En uno de los videos, no me acuerdo cuál, creo que la introducción o propiedades, está el teorema de Varignón explicado, así que lo ven ahí. Básicamente lo que dice es que la sumatoria de las fuerzas por las distancias individuales es igual a alguna resultante por una distancia al mismo punto. Estamos hablando siempre con respecto a un mismo punto. Entonces tenemos estos dos casos. En 3D esto es un volumen, bien, tiene un poquito de volumen. Entonces vamos a tener un diferencial de peso o de volumen acá. Y sus coordenadas X e Y y Z. Bien, vamos a tener las coordenadas en Z también, pero lo vamos a analizar por separado. Y si pasamos un modelo bidimensional, vamos a tener un pedacito de área con sus coordenadas X e Y de su centro particular chiquitito, bien. Y eso, la sumatoria de todas esas delta A sub I, por sus X y sus Y, vamos a trabajarlo en dos direcciones. Vamos a trabajar primero la distancia de la resultante con respecto al eje X y después la distancia de la resultante con respecto al eje Y. Vamos a trabajar por separado. Es una fuerza. Tenemos, acá hay un dibujito que no lo quise hacer, pero está en el libro. ¿Bien? Tenemos un montón de pedacitos de diferenciales. Y vamos a analizar en este caso esta fuerza con respecto al eje Y, o sea, la distancia en X. Acá es donde se van a confundir normalmente. Si voy a analizar la coordenada X, voy a tener que calcular un momento con respecto a Y. Es decir, nos va a dar esta distancia. Esa distancia X o Y es la que tiene esta fuercita haciendo momento sobre el eje Y. O una forma más fácil, con respecto al 0, como el 0 está el eje Y, es coincidente, como a ustedes les quede más cómodo. Bien, ¿esto por qué es vital? Porque después esto se va a utilizar para determinar, en realidad el teorema de Varignón, determinar centros de corte, centros de masa, utilizando analogías. Acá vamos a usar áreas, en otro caso se van a usar masas y lo van a hacer con integrales. Perdón, esto ya se está moviendo mucho. Ahí está mejor. Después lo van a hacer con integrales. Estas sumatoras se van a transformar en integrales cuando vean análisis 2 y tengan otras herramientas matemáticas para utilizar. Lo que pasa es que el viento me está flameando la cámara, que está colgada de unos hilos, porque si no se complicaba. Bien, perfecto. Ahora, ¿en qué nos vamos a basar cuando hacemos el centro de gravedad? ¿Tenemos una pieza compleja, un polígono de determinados n lados?
o una figura irregular, lo que vamos a hacer es dividirlo en fragmentos o diferenciales más pequeñitos que nosotros sepamos dónde están. Por ejemplo, un cuadrado. Nosotros tomamos un cuadrado, su centro de gravedad está a la mitad de los dos lados, o sea, tanto de X como de Y, en el centro, o se traza una diagonal, en realidad en cualquier rectángulo, ya sea cuadrado o rectángulo, se trazan dos diagonales, en el centro está su coordenada, su centro de gravedad, de este pedacito. Ahora, este pedacito va a pasar a ser un delta de área en una pieza un poco más compleja. Entonces, estos básicos los tenemos que tener. El triángulo siempre está a 1/3 del lado más grande. Bien, supongamos que, fíjense, si ustedes agarran una regla, las reglas que tienen de dibujo técnico por ahí, las tienen por ahí dando vuelta, o alguna escuadra, y traten de jugar con el dedo poniendo dónde está más o menos equilibrado. Bien, y van a ver que para el triángulo se tienen que desplazar mucho más del lado del cateto opuesto. Bien, tienen que desplazarse hacia el lado del cateto opuesto, porque ahí está la mayor concentración de masa. Bien, estamos hablando de la 30-60, ¿no? La 45 va a estar en el medio. Pero si no, en la página 37 del libro de la punta de la cátedra hay un cuadrito que les especifica dónde están de las figuras más simples. Este cuadrito, seguramente lo encuentran en internet en mejor calidad. En las figuras más simples, dónde está el centro de gravedad. Vamos a, como les digo, a dividir estas complicadas piezas en piezas más simples que conozcamos. Y ahí vamos a calcular el centro de gravedad de una pieza más compleja. Bien. Del círculo está en su centro, es su centro de gravedad. Y de un polígono lo que vamos a hacer es justamente lo que les digo, es dividirlo en piezas más simples que nosotros conozcamos e ir buscando con el teorema de Variñón dónde está la resultante con respecto a X y la resultante con respecto a Y. Y ahí vamos a obtener la coordenada de su centro de gravedad. Bien. Eso es básicamente. Lo que hace en el libro es lo lleva a peso para tratar de hacer una analogía, se multiplican las densidades por los espesores, hacer un volumen de estas áreas. Entonces, al hacer un volumen de esas áreas por su peso específico, se obtiene un peso, o sea, se transforma a fuerza, pero después se termina simplificando, porque la sumatoria de todos los pesos individuales va a terminar siendo el peso total. Entonces, en esta igualdad, si nosotros pusiéramos los pesos, los gamas y los espesores, se van a terminar simplificando. Entonces termina quedando esta cuenta que está acá, que lo que nos va a quedar, en nuestro caso, esto es Variñón, esto va a ser sumatoria de las A sub I por X sub I o Y sub I, ya sea en qué coordenadas estén analizando, va a ser igual a la resultante o la fuerza, digamos, del peso completo o el área total, en realidad acá va a ser el área total, por el X del área, del G, perdón, simplifica así, XG o IG. Bien, que lo que van a terminar haciendo es despejando de acá XG o Y sub G igual a la sumatoria de los A sub I por X sub I sobre el área total. Esto que es conocido va a pasar hacia acá y les va a quedar esto. Así van a resolver todos los ejercicios. Uy, esto está moviendo demasiado por el viento. Van a resolver todos los ejercicios de centro de gravedad. Estos son figuras planas y figuras geométricas simples. Dentro del mismo tema entra lo que es el teorema de Pappus-Guidinus, un nombre horrible también, ¿no? Que en realidad lo que dice es, no sé si una obviedad, pero vale la pena aclararlo. Bien, habla de figuras en revolución. Lo que dice es que para obtener el área o el volumen de una figura en revolución hay que multiplicar el giro que va a generar que va a dar la generatriz por el radio que gira por el alto. Bien, esto es para áreas y para volúmenes es exactamente análogo, solo que en vez de haber una longitud hay un área. Es la única diferencia que hay.
pero es exactamente lo mismo. Esta línea, una línea recta, va a girar alrededor de este eje y va a generar un cilindro, como si fuera un... Vamos a ver si podemos hacerlo con esto, quede más gráfico. La alergia me está matando. Va a terminar quedando esto, suponiendo que fuera perfectamente circular, ¿no? Bien, entonces esta línea, que la vamos a dibujar acá, al girar, bien, vamos a ver, quiero que quede lo más gráfico posible. Esa línea, que es la generatriz, al dar la vuelta alrededor de este eje que está en el centro, va a generar esta área. Bien, esta va a ser la área generada por el desplazamiento de esta línea generatriz alrededor de un eje. Bien, entonces la longitud de la generatriz por el radio al cual va a estar la distancia, digamos, al cual va a estar el eje, por lo que gire. 2pi si fueran un giro completo, pi si fueran 180, etcétera, etcétera. Esto está en radianes, digamos. Bien. Con un volumen, ¿qué es lo que pasa? Con un volumen pasa que nosotros, en vez de tener una línea generatriz, vamos a tener un área generatriz. Entonces, esta área generatriz va a tener un centro de gravedad, que como es rectangular, va a estar donde se cruzan las dos diagonales, ahí. Vamos a tener el volumen generado por esta área girando alrededor de este eje, va a ser 2pi, si suponemos que gira toda la vuelta completa, pi si gira 180 grados, medio pi si gira 90, etc. Por la distancia que hay desde el eje al centro de gravedad de esta área, por el área en sí. Entonces tenemos metro por metro cuadrado, vamos a tener un volumen. Acá tenemos metro por metro, vamos a tener un metro cuadrado, que es una unidad de área. Muy importante que trabajen con las unidades. Las unidades, siempre que trabajamos en cualquier área de la física, tienen que ser consistentes. Es decir, si yo pongo metros por metro, el resultado tiene que dar metros cuadrados, no me puede dar kilopascales. Está mal, algo está mal. Entonces, si estoy trabajando presiones, me tiene que dar pascales o alguna otra unidad de presión, kilogramos centímetro cuadrado, etcétera. Si estamos trabajando en áreas, me tiene que dar áreas. Si esto es una distancia, me tiene que dar en metros. Por lo cual yo acá voy a tener justamente metro cuadrado por metro sobre metro cuadrado. Voy a tener metro cuando simplifique las unidades. Eso les doy un consejo para acá en adelante, que sean consistentes con las unidades, porque después las cosas se van a complicar un poco. Bueno, vamos a hacer otro... Me gusta hacer un video teórico y un video de práctico, así que vamos a hacer ahora otro video, se va a subir con los ejercicios. Así pueden ir y ver uno y otro y no tienen que estar volviendo sobre el mismo video y pueden verlos tranquilos.